Hoy presentaré el tema Soluciones de alarmas de intrusión de paneles Vista 48LA del fabricante Honeywell Home. Bien, seguimos con la presentación. Honeywell Home nos presenta su nueva línea de panel de control de alarmas Vista 48LA, que incorpora la tecnología más avanzada en su potente procesador. La programación se puede hacer mediante consolas de teclado compatibles o remotamente a través del software Compass y tener un control vía PC o smartphone mediante su aplicación Total Connect, gracias a su servicio en la nube de AlarmNet. Ok, dicho esto, explicaré sus características principales. Este panel tiene la capacidad de hasta 48 zonas entre cableadas o inalámbricas, considerando que la capacidad en inalámbrico es de 40 zonas. Puede trabajar hasta con 3 particiones independientes, donde la partición número 3 puede configurarse como área común. Tiene la capacidad de 48 códigos de usuario con distintos niveles de accesos. En la placa principal viene 8 zonas alámbricas. Solo 7 de dichas zonas pueden ser dobladas o doble balanceadas. Permite la conexión de hasta 8 teclados cableados o inalámbricos. Adicional a los 8 teclados, puede conectar 2 teclados más de tecnología touchscreen y hasta 4 llaveros inalámbricos de 4 botones programables. Puede trabajar con módulos de comunicación LTE o 4G, IP o ambos. Hay que considerar que en la mainboard ya viene integrado el módulo POTS, que permite la conexión a la línea telefónica análoga. Puede almacenar en memoria 254 registros de eventos. Permite hasta 18 salidas programables, 16 salidas por medio de módulos relé y 2 salidas de voltaje en la mainboard. Estas serían las características básicas. Ahora mostraré las conexiones. Las conexiones principales de la mainboard. Mediante un diagrama a motivo de resumen, donde se podrá visualizar las distintas conexiones que se hace en la mainboard. Ante todo, como ven, el panel muestra hasta 25 borneras que permiten las distintas conexiones básicas para el correcto funcionamiento. Primero, las 2 primeras borneras es para la conexión del transformador que viene con el equipo de 16.5 voltios alternos. Las borneras 3 y 4 es para la conexión de la sirena, donde la bornera 3 es positivo y la bornera 4 es el negativo de la fuente auxiliar. Suministra para un consumo máximo de 2 amperios a 12 voltios. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que esta salida involucra que la bornera 4 es el común tanto para la salida de sirena como la salida auxiliar, porque las borneras 4, 5, 6 y 7 es el lazo tipo bus del panel donde se conectan las consolas, módulos y pantallas
que permiten el control del sistema, donde la bornera 4 negativo y 5 positivo son la fuente auxiliar del panel, y la bornera 6 y 7 las borneras de señal de datos. Entonces, hasta el momento ya tenemos conocimiento que la bornera 1 y 2 es para la alimentación del panel, la bornera 3 y 4, 3 siendo el positivo y 4 el negativo, para la salida de sirena o alimentación de la sirena, la bornera 4, 5 es la fuente auxiliar, siendo el 4 el negativo y el 5 el positivo, y el 6 y 7 las borneras de datos. A partir de la bornera 8 hasta la 20 son las entradas de zonas del panel. Todas estas trabajan con resistencia de fin de línea. Las resistencias de fin de línea son de 2 kiloohmios, que vienen ya por defectos en el panel. Como observación adicional, el panel te permite conectar detectores de humo de 2 hilos en la zona 1, que es la bornera 8 y 9. La particularidad de esta zona es de que al configurarlo como zona tipo fuego, te puede alimentar a los detectores de humo y a su vez también recibir la señal de alarma. Esto sí o sí con una resistencia de 2 kiloohmios en el último detector. Sin embargo, de las zonas 2 a la zona 8, que es desde la bornera 10 hasta la bornera 20, son zonas convencionales, no emiten ningún tipo de voltaje para alimentar a los detectores. De la bornera 21 hasta la 24 es para la conexión a una línea telefónica análoga, donde las borneras 23 y 24 es la entrada de línea y las borneras 21 y 22 son la salida de la línea telefónica, que puede ser conectado ahí un teléfono análogo. La bornera 25 es el punto tierra del panel. Y bien, digamos que así se describen las 25 borneras del panel principal. Arriba de las primeras borneras están los conectores para la batería, que deben instalarse a una batería de 12 voltios mínimo de 4 amperios, o también puede ser de 7 amperios. Bien, esa es la descripción general de las borneras de conexión del panel. A continuación, presentaré qué dispositivos se pueden conectar en el bus de protocolo de control mejorado o bus ESP, que involucra el lazo de las borneras 4, 5, 6 y 7, ya descritas anteriormente. La salida auxiliar de las borneras 4 y 5 suministran voltaje de entre 10.5 voltios a 13.8 voltios continuos, a un consumo máximo de 600 miliamperios. Esto es para tenerlo presente. Bien, entonces, ¿cuáles son los periféricos que se pueden conectar? Bien, son, para empezar, los teclados, que máximo pueden conectarse hasta 8 en el panel Vista 48. Pantallas touchscreen, que pueden conectarse adicional a los 8 teclados, 2 más en el panel. ¿Qué más? Te permite hasta 5 expansoras
de zonas cableadas en formatos de 8 zonas por módulo. Bien. Te permite conectar un receptor de radiofrecuencia de la serie 5881 que te permite la conexión de hasta 40 zonas inalámbricas, incluyendo los llaveros inalámbricos también. ¿Qué más te permite conectar? Bueno, te permite conectar hasta 4 módulos relé de la serie 4204 que vienen en formato de 4 relés por módulos. ¿Ok? Teniendo en cuenta los dispositivos que se pueden conectar en el bus, Fábrica nos da una tabla de distancias del cableado respecto al consumo del periférico y diámetro en milímetros del hilo del cable. Ya que estamos acostumbrados a que nuestras referencias del calibre sea en AWG, bueno, la conversión sería, por ejemplo, 0.6 milímetros sería entre 22 a número 23 AWG. 0.8 milímetros es equivalente a 20 AWG. 1 milímetro es equivalente a 18 AWG. 1.2 milímetros de diámetro es equivalente a 17 AWG. Entonces, dicho esto, se podría interpretar que un cable número 23 como máximo se puede cablear hasta 152 metros si el dispositivo consume de 50 miliamperios a menos corriente. Y un cable conocido a esta descripción de 23 AWG es el cable UTP en categoría 6A, por ejemplo. Bien, hay que considerar este cuadro para realizar los cableados en la salida auxiliar respecto a los periféricos ya descritos. Pero hay que tener en cuenta que si necesitaríamos usar una fuente aparte para poder alimentar nuestros periféricos, es necesario considerar conectar ambas fuentes del polo negativo, como muestro en la imagen, ya que es la única manera que, por ejemplo, un teclado o un módulo expansor pueda tener comunicación con el panel alimentándose con una fuente externa. Bien, ahora mostraré el cableado básico de zonas en sus distintas versiones. Por ejemplo, si usamos zonas como doble balanceo, bueno, este tipo de conexión de zona se usa con detectores de movimiento u otro tipo de sensor que tienen tamper. El diagrama de conexión es el que se muestra. Como pueden ver en el ejemplo, se usa la zona 3 y la zona 4 en este diagrama. Y bueno, cada uno hay dos detectores con dos contactos normalmente cerrados. Uno para el tamper y el otro para la alarma. La resistencia de 2K que se encuentra en paralelo al contacto normalmente cerrado son para la señal de alarma de intrusión. Y la otra resistencia que está en serie es para notificar alarma de tamper. Máximo se puede realizar esta conexión para 8 detectores por zona. Bien, ¿qué otro tipo de cableado de zona tenemos? Duplicación de zonas. Esta característica
proporciona dos identificaciones de zona única para detectores normalmente cerrados conectados a cada zona. El diagrama de conexión es el que se muestra. Bueno, aquí ya participan otros valores de resistencia, como ven. Uno es de 3 kiloohmios y el otro es de 6.2 kiloohmios. Para ello, en la programación de zonas, en el tipo de cableado, se debe programar ya sea para doble balanceo o duplicación de zonas. Para este tipo de configuraciones ya descritas, como de zonas de doble balanceo o duplicación de zonas, este tipo de configuración solo aplica para la zona, a partir de la zona 2 hasta la zona 8. No aplica para la zona 1, ya que la zona 1, como antes expliqué, es una zona que si lo trabajas como zona de fuego, te emite una señal de voltaje para alimentar detectores de humo, que hasta como máximo pueden ser 16 detectores de humo de 2 hilos. Solo las zonas 2 y la zona 8 de la placa del Vista 48 pueden tener las configuraciones de zonas de doble balanceo o duplicación de zonas. Entonces, más o menos el emparejamiento de la duplicación de zonas es como se muestra en el cuadro, donde la zona 2 en placa se empareja con la zona 10, la zona 3 en placa se empareja con la zona 11 y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Ahora, dicho esto, ¿cómo haría para conectar detectores de humo de 4 hilos? Para este tipo de detectores, para empezar, hay que descartar la zona 1. Solo debo considerar a partir de la zona 2 en adelante. Bueno, para ello necesito un relé, como se muestra en este ejemplo. Bueno, esta es una de las maneras, no es la única. Hay varias maneras, solo presentaré una de ellas, que en este caso uso un relé, ¿okay? Donde los contactos que usaré es de normalmente cerrado, como se muestra en la presentación. Los contactos del sensor que van a la zona con la resistencia de fin de línea es tal cual. Van a la zona que puede ser la zona 2, zona 3 o la que se defina. En ese sentido va directo. Hay que entender que la resistencia de fin de línea sí o sí tiene que estar en el último detector de humo para que pueda supervisar el lazo. ¿Okay? Los bornes de alimentación del detector de humo, el borne positivo del detector iría directamente al positivo de la fuente auxiliar, que en este caso vamos a usarlo. El negativo del detector de humo va al relé, que por medio de una conexión en serie, mediante los contactos de normalmente cerrado, va conectado al negativo de la fuente auxiliar del panel. La bobina del relé, para alimentarse, un borne va conectado directo al positivo de la fuente auxiliar y el otro borne iría conectado a la salida trigger, que en este caso usaríamos la salida número 17, que es una de las dos salidas que emiten voltaje del mismo panel. ¿Ok?
Entonces, en la programación se tendría que habilitar el, el trigger 17, y dejarlo en normalmente alto, que es a colector abierto, para que no alimente al relé. Y tendríamos que configurarlo que se active al tipo de zona fuego con verificación, que solo se active cuando se restablece la alarma de fuego al desarmar el panel mediante el código maestro. Entonces, cuando se active la salida 17 mediante un pulso, desenergizará el detector, ¿ok? Ya que como está el detector de humo, está conectado su borde negativo al relé al normalmente cerrado. Entonces, cuando el trigger vaya abajo o vaya a tierra, va a alimentar automáticamente el relé, y automáticamente de normalmente cerrado va a cambiar al estado normalmente abierto. Va a cortar la alimentación del detector por un corto tiempo programable, que es, digamos, activado al momento de desarmar o desactivar la alarma ya emitida de la alarma de la zona tipo fuego. Y esto va a hacer que el detector de humo se reinicie y ya pueda seguir trabajando con normalidad. Bien, ese sería, es algo sencillo, la conexión de este tipo de soluciones con detectores de humo de 4 hilos. Bien, ahora, ¿qué otro tipo de conexión muestro? A ver, la expansora de zonas. Bien, la conexión del expansor de zona al panel es muy sencillo. Solo debes tener presente el direccionamiento de cada módulo expansor, tal como se muestra aquí en la presentación, respetando ese orden, ¿no? Que la dirección 7 hasta la 11 equivale, eh, digamos, el orden de cada módulo expansor, ¿no? La 7 automáticamente tomaría las zonas 9 al 16. El expansor número 8 eh, sería la 17 hasta la 24, y así sucesivamente. En la caja del expansor muestra el diagrama de cómo debe direccionarse el DIC switch para que se tenga presente esta configuración. Y bien, a continuación muestro un módulo 4229, que es un módulo expansor de zonas, donde las borneras que están en la parte inferior del 1 al 12 corresponde a las zonas del 1 a 8. A diferencia del panel, del mismo panel, las zonas del mismo panel vista 48, en la mainboard, las resistencias de fin de línea deben ser de 2K. Sin embargo, las expansoras deben ser de 1K. ¿Ok? Este módulo expansor, este código 4229, presenta dos relés que están configurados, digamos, sus contactos según el conector que se muestra, con un cable de distintos colores para diferenciar los contactos de ambos relés. Bien, por medio de ese microinterruptor DIP se direcciona el módulo expansor. La bornera en la parte lateral derecha es para la conexión al bus SP del panel vista 48. De esa manera
tendrá comunicación este módulo expansor con el panel y por ende podrás expandir las zonas. Bien, así de sencillo. Seguimos. Ahora el receptor RF. Bien, el receptor RF que se debe usar con el panel Vista 48LA convenientemente debe ser el modelo 5881 ENH, ya que te podrá expandir las 40 zonas que te soporta el panel como máximo en zonas inalámbricas. También sus 16 botoneras de los transmisores inalámbricos y otras consolas inalámbricas también. En el caso de los deep switch, todos deben estar en posición off, ya que el módulo RF debe estar en la dirección 0. Y bien, el receptor puede detectar señales RF a una distancia nominal de 60 metros aproximadamente. Bueno, las conexiones de este módulo inalámbrico con el panel es por medio de sus conectores bus que se muestra en la parte lateral derecha, donde por medio de colores puedes identificar las conexiones al panel. El receptor está supervisado y transmite un informe de avería si se interrumpe la comunicación entre el panel y el receptor o si no se recibe ninguna señal RF por parte de una consola, que puede ser un teclado. De esa manera, al instalar el receptor RF, está habilitado el sistema, el panel Vista 48, para configurar zonas inalámbricas. A partir de la zona 9 hasta la 48. O pulsadores o zonas transmisoras de la 49 hasta la zona 64. Bien, en lo que refiere a conexiones, eso sería lo más básico. En el tema de la programación hay que considerar algunos detalles. Por ejemplo, el direccionamiento del teclado. Lo primero que se debe realizar después de haber encendido el panel es direccionar el teclado para poder tener comunicación con el panel. Algunos teclados ya vienen direccionados para su uso con el panel Vista 48. En caso contrario, se debe proceder a colocar la dirección 16 para que el teclado pueda obtener datos del panel. Para direccionar el teclado, realizar lo siguiente. Bueno, dentro de los primeros 60 segundos, después de haberse encendido el teclado, presionar las teclas 1 y 3 simultáneamente para poder acceder al menú de programación del teclado. Después de entrar a la programación, aparece la pantalla de dirección y ahí debemos introducir la dirección 16. La dirección 16 es para el primer teclado. Si se desea colocar más teclados, debe seguir la correlación de la dirección 17, 18, etc. Y luego de colocar la dirección 16, apretar asterisco para avanzar en la configuración. Y bueno, presionar asterisco hasta llegar a la pantalla donde indica la leyenda de desarmado y listo para armar. Hay que tener en cuenta dos funciones principales o bien básicas para las configuraciones del panel.
que es el asterisco. El asterisco que es para ingresar a la programación y el numeral para visualizar lo que esté configurado. Bueno, luego de tener direccionado el teclado, hay dos métodos para ingresar a la programación. Y son, bien, una vez alimentado el panel, tenemos dos opciones para ingresar a la programación. Ya cuando esté alimentado, tenemos 50 segundos para presionar asterisco y numeral al mismo tiempo, y esto nos enviará a la localidad 20, que es cuando ingresamos a la programación del sistema. La otra manera es de que si ya pasan los 50 segundos que inicialmente se realiza para encender el panel, puedes ingresar con el código instalador ya más el 800, y también esto nos enviará a la localidad 20. Y bueno, estando dentro de programación, para ingresar a un dato en una localidad, presionar asterisco, y para ver los datos que están guardados en el campo o la localidad, presionar numeral. Ahora, métodos para salir de programación. Hay dos maneras, por medio de los comandos asterisco 99 y asterisco 98. El asterisco 99, digamos que ya entramos al modo de programación, ya hemos hecho cierta programación y queremos salir, presionamos asterisco 99 y de inmediato nos enviará a la pantalla de inicio, y si es que necesitamos volver a ingresar, sería con el código instalador 4112 más 800. Sin embargo, si usamos el asterisco 98, vamos a poder salir igual, también nos va a llevar a la pantalla de inicio, pero ya no vamos a poder acceder nuevamente a la programación con el código instalador. Para volver a ingresar a la programación, necesariamente tendríamos que desenergizar el panel y al prenderlo en los primeros segundos, ingresar con la tecla asterisco numeral al mismo tiempo. Esto es un modo de seguridad que tiene el sistema o este panel Vista 48. Bien, ¿cómo podemos volver a valores de fábrica el panel? Para volver el panel a valores de fábrica, luego de ingresar al modo programación, tenemos que ingresar al campo 97, que es por medio del comando asterisco 97. Allí en el menú tenemos que apretar 1 y el panel automáticamente emitirá 3 bits de confirmación, donde ya ha regresado a los valores de fábrica. El código instalador. Bueno, el código de instalador de fábrica es 4112. Bueno, pero esto se puede cambiar. Para poder cambiar el código del usuario instalador, tenemos que ingresar a modo programación 4112 inicialmente más 800, y en el campo asterisco 20 entramos a la programación del código instalador. Presionando el campo asterisco 20 podemos introducir un nuevo código de 4 dígitos. Después de introducir el último dígito, se guarda la información en automático y se cambia la pantalla al siguiente campo de programación. Si solo se desea visualizar el código de instalador existente en ese panel, solo vale presionar numeral 20 y el teclado empezará a mostrar el código instalador dígito a dígito existente, dando un bip en la bocina del teclado indicando que está cambiando de dígito. Bien, la programación de tiempo de sirena. Por defecto,
El tiempo de sirena de fábrica es de 4 minutos. ¿Ok? Eh, para, para configurar o modificar ese tiempo de duración del sonido de la sirena, que se activa en estado de alarma, en modo programación debemos dirigirnos al asterisco 33. Aquí se puede configurar por medio de las siguientes opciones el tiempo de sirena, ¿no? Si colocamos 0, estamos indicando al panel que el tiempo de sirena debe ser ilimitado hasta que se desarme o desactive la alarma. Si colocamos el comando 1, es para indicar al sistema que dure 1 minuto y así sucesivamente hasta el comando 5, que ahí varía, que al colocar este código indicamos al panel que el tiempo de sirena debe ser 8 minutos. Y si colocamos el código 6, indicamos que debería sonar 16 minutos. ¿Ok? Ahora los tiempos de salida, ¿no? Bueno, los tiempos de salida son temporizadores de zonas en las cuales se configura un tiempo determinado calculando cuánto nos demoramos desde cuando activamos o armamos la alarma hasta que salimos del lugar sin activar la alarma, ¿no? El tiempo de salida predefinido es 60 segundos. Para modificar el tiempo de salida del panel para zonas con retardo, ir al campo de programación asterisco 34 e introducir el tiempo que se desea. El campo está dado en segundos. Como el panel de alarmas puede manejar hasta 3 particiones, en este campo pide introducir el tiempo de salida para cada una de las particiones. Esto sería colocar 6 dígitos, 2 para cada partición. Pero si solo se va a manejar una sola partición, introducir el tiempo necesario de 2 dígitos en segundos y presionar asterisco para guardar. Y las opciones que tenemos para configurar esto es por medio de los códigos que se muestra. Del 00 al 96 es el código que indica de manera respectiva el tiempo en segundos. Y si colocamos el código 97, estamos indicando al sistema que el tiempo de salida debe ser de 120 segundos. Bien. El tiempo de entrada. Bueno, el tiempo de entrada la configuración es muy parecida. Está predefinido en 30 segundos. Para configurar el tiempo de entrada para las zonas de entrada y salida, tenemos que dirigirnos al campo asterisco 35. Aquí el tiempo está dado en segundos y al igual que el tiempo de salida es un campo de 6 dígitos. 2 para cada partición. Si solo utiliza una partición, introducir el tiempo en segundos para la partición 1 y presionar asterisco para guardar. Las opciones que tiene este campo son distintas, son más. Bueno, el 0 a 96 es igual que el tiempo de salida, 97 también, pero aquí ya agrega 2 códigos más, que es el código 98 para 180 segundos y el código 99 para 240 segundos de retardo. Bien, ahora la programación de zonas. Para programar las zonas, bueno, aquí he resumido los pasos como se muestra la presentación. Hay que tener en cuenta que está en el campo asterisco 56 luego de haber ingresado a la programación. En el momento 0, en el teclado, ponemos el código instalador 4112 seguido del 800 y luego nos vamos al campo asterisco 56 y nos va a presentar la pantalla que se muestra. Presionamos asterisco para continuar y luego nos va a preguntar el número de zona que queremos configurar. Puede ser cualquiera de las 48 zonas disponibles.
Luego que colocamos el número de zona, por ejemplo la zona 1, nos muestra una pantalla de resumen de la configuración actual de la zona que viene de fábrica. ¿Ok? Luego apretamos asterisco y nos muestra esta pantalla donde donde debemos colocar el tipo de zona, que está, digamos, configurada en distintos códigos. Por ejemplo, ¿no? El 01 corresponde al tipo de zona de entrada y salida, el 03 a la zona tipo perímetro, el 04 es para el tipo de zona interior seguidor, el código 07 para el tipo de zona 24 horas, el código 09 para el tipo de zona de fuego, que este es el que se usaría para los sensores de humo. Luego de haber colocado el tipo de zona, apretamos asterisco y nos sale esta pantalla en la cual, bueno, ahí tenemos que indicar a qué partición vamos a configurar esa zona. Bueno, motivo de ejemplo, la partición 1. Luego le damos asterisco y nos va a mostrar esta pantalla donde nos muestra la configuración del código de reporte para esta zona, que por defecto es el número 10 para lenguajes con Tag ID. Bueno, apretamos asterisco y nos muestra este tipo de pantalla donde debemos especificar el tipo de cableado para esta zona. Ojo, este tipo de pantalla solo nos va a mostrar cuando configuremos las zonas 2 y 8, que son las que vienen en el mismo panel, en la cual el código 0 indicaría que la zona va a trabajar con resistencia de fin de línea. Si colocamos 1 es que no van a trabajar con resistencia de fin de línea y solo van a estar a contacto normalmente cerrado. Si colocamos el 2 normalmente abierto, el 3 es cuando usamos la configuración de doblado de zona, y si colocamos 4 es para la configuración de zona doble balanceada, que es las conexiones la expliqué en las diapositivas anteriores. Luego de haber especificado el tipo de cableado de la zona, apretamos asterisco y nos va a salir esta pantalla que es bueno, el tiempo de respuesta, donde de fábrica viene con el a 400 milisegundos, pero se puede cambiar según los códigos que se muestran en la presentación. Igual, estas configuraciones es válida para la zona 2 y 8 del panel. Las demás zonas ya vienen configuradas a 400 milisegundos. Luego nos muestra el resumen de la configuración de la zona realizada. Apretamos asterisco y nos pregunta si queremos dar un nombre a la zona. Colocamos 0 si no y 1 si es que vamos a colocarle un nombre. Y luego de eso asterisco. Bien, esa es la programación de las zonas y así sería para todas las zonas. Es algo bien sencillo. Bien, ahora sobre la programación de controles remotos, el panel Vista 48 acepta hasta 4 llaveros o controles remotos de la serie 5800 para poder armar o desarmar el panel o para realizar alguna función de control. Cada botón del llavero inalámbrico se da de alta o enrola en una zona inalámbrica del panel que cuenta con hasta 16 zonas adicionales a las 48 zonas existentes para poder agregar estos llaveros inalámbricos, que sería a partir de la zona 49 hasta la 64. Primero debemos entrar a programación y dirigirnos al campo asterisco 56, que es para configurar zonas. Dentro de este campo iríamos directamente a la zona 49 para comenzar a configurar o enrolar los botones del llavero a las zonas inalámbricas de transmisión. Pero hay que tener en cuenta el siguiente esquema, en la cual, por ejemplo, este llavero tiene 4 botoneras
en la cual cada botonera debe, digamos, corresponder a una zona en cuestión, como también a un tipo de zona y al el lazo, el tipo de lazo. Hay que tener en cuenta esta configuración para el primer control, tal y cual como se muestra, y para los siguientes controles serían los números sucesivos. Vamos a hacer un ejemplo, digamos, si enrolamos este primer control, teniendo en cuenta que el teclado para el botón para activar la alarma debe enrolarse en la zona 49 y este tipo de zona es 21 y el lazo debe ser 23. El botón para desarmar la alarma se debería enrolar a la zona siguiente y así sucesivamente. Hay que tener presente siempre que cuando enrolemos se respete el tipo de zona y el lazo a que corresponde. Por ejemplo, en la programación que vamos a realizar, entramos al campo asterisco 56, que es para configurar zonas. Apretamos asterisco para continuar y vamos directamente a la zona 49. Ok. Puede ser entre ese lapso 49 y 64, pero como vamos a programar el primer llavero inalámbrico, vamos a la zona 49 en específico. Luego apretamos asterisco y nos mostrará una pantalla de configuración a modo de resumen que viene de fábrica. Luego tenemos que indicar el tipo de zona que vamos a programar, que va a ser armado total, que es con el código 21, para que pueda usarse con el llavero inalámbrico. Y luego nos mostrará, luego de apretar asterisco, nos mostrará para qué partición queremos que trabaje este tipo de zona con el llavero inalámbrico. Ingresamos la zona, en este motivo de ejemplo colocamos para la partición 1. Bueno, luego de dar asterisco nos muestra, bueno, el código de reporte que viene de fábrica, codificado con el 10 para Contact ID. Apretamos asterisco y bueno, el tipo de sensor para esta zona, por defecto, para la zona 49 es de botón RF, que está codificado con el 5. Ya de fábrica viene así. Apretamos asterisco. Y aquí es donde tenemos que colocar el código del número de serie del transmisor. Que esto se puede hacer mediante apretando la botonera, el botón del transmisor que corresponde a la zona 49 y luego apretamos asterisco y tenemos que cerciorarnos que el código que se haya ingresado corresponda al número de lazo correspondiente, que es el que ya mostré en la diapositiva anterior, que debería ser la 1. Y luego apretando asterisco nos mostrará la configuración de resumen de esta zona para llaveros inalámbricos. Y luego de apretar asterisco nos preguntará si queremos colocarle un nombre. Sea 0 para no o 1 para sí, apretamos asterisco y nos saltará para la siguiente número de zona, que sería la 50, y se tendría que repetir estos pasos de configuración, ya sería con el siguiente botón que corresponde. ¿Ok? Por último, para poder utilizar el llavero en el panel de alarmas, se debe de ligar a un usuario existente en el panel de alarmas. De inicio, el primer usuario es el maestro del panel, que corresponde al usuario 2. Para ligar el llavero a este usuario debemos realizar el siguiente procedimiento, que se debe hacer fuera de programación. ¿Ok? Realizar el siguiente comando. El código maestro, que sería 4112, luego el código 8, el número de usuario en 2 dígitos, que sería el 02,
luego la tecla numeral, luego el 4 y el número de zona que corresponde. ¿Okay? Ahora, el número de zona para el llavero correspondiente es en función a esta descripción, donde el llavero 1 o el primer llavero correspondería a la zona 49, el segundo llavero al 53 y así sucesivamente, teniendo en cuenta pues la cantidad de botones que acá, digamos, se desliza al número de zonas correspondientes. Y de esa manera podríamos ya usar los llaveros inalámbricos en el panel Vista 48, que ojo, previamente tendría que tener conectado el módulo RF. Y bueno, por hoy terminamos con el tema. Muchas gracias a todos los participantes y recuerden permanecer en sus casas para evitar contagios masivos. Soy Reggie Cuentas y hasta la próxima.